Okay. ¿Veis las diapositivas? Sí, ya se mira la diapositiva. Sí, ok, vale, de acuerdo. Bueno, pues como os decía, el tema que nos ocupa hoy es un tema importante, ¿vale? Básicamente porque, bueno, el ser humano no se desarrolla en aislamiento, el ser humano se desarrolla en medio de un conjunto, digámosle, de grupos, ¿no? De más pequeño a más grande, ¿no? El primer grupo con el que tenemos, el primer sistema que le denominamos en psicología con el que tenemos contacto es la familia. El segundo sistema es la escuela. Y después, obviamente, pues nos vamos relacionando con la cultura, la sociedad, el sistema todavía más grande, las amistades que nos ponen en contacto con esta sociedad más amplia. Y lo que necesitamos entender es que la cultura, la sociedad, porque el ser humano no se desarrolla justamente por eso, porque no se desarrolla en aislamiento, sino que se desarrolla conectado con su entorno, la cultura, la sociedad, las redes sociales, todo lo que son los valores, ideologías que estén presentes, los grupos a los que hayamos pertenecido, todos estos factores lo que hacen es influenciar continuamente nuestra forma de pensar. ¿Sí? Por tanto, por eso es importante hablar de sociedad y hablar de cultura en la Iglesia y de cómo nos vamos a relacionar con esa sociedad y esa cultura. Entendemos, y yo creo que eso sí lo entendemos, que la Iglesia es un movimiento acultural, o sea, va en contra de la cultura imperante. Sin embargo, aunque en la teoría esto es así, vamos a ver qué sucede realmente en la práctica. Porque la cuestión es que muchas veces pensamos que somos libres de tomar muchas decisiones, que somos libres de sentir lo que sentimos, que somos libres de comportarnos como nos comportamos, pero la realidad es que muchas de esas decisiones, de esas emociones, de esos comportamientos, nacen de la influencia de ese entorno. Por ejemplo, la semana pasada, por poner un ejemplo trivial, banal, pero muy ejemplificador de lo que sucede. La semana pasada y tanto es así que, bueno, ya ha recaudado más de 150 millones de dólares a nivel global. En todo el globo terráqueo ya ha recogido más de 200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque realmente nos influencia nuestro entorno y participamos de nuestro entorno, lo querramos o no, en cualquier nivel, ¿no? Cualquier cosa que se pueda poner de moda. He hablado de cine, pero podría hablar de muchas otras cosas, ¿no? Hace unos años, pues cuando se pusieron, por ejemplo, de moda los Crocs, o cualquier otra cosa trivial y banal, pero lo que nos muestra es justamente eso, que nuestras decisiones no son libres y que aunque no queramos, somos constantemente influenciados por nuestro entorno. Y la Biblia describía este fenómeno hace siglos, o sea, no es nada nuevo, esto ya sucedía en tiempos bíblicos. Lo describía cuando advertía sobre el poder de la conformidad cultural y la necesidad de una renovación interior. ¿Dónde nos habla acerca de esto? En Romanos 12.2. Y Romanos 12.2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero, ¿por qué el cristiano, nos podríamos preguntar, por qué el cristiano buscaría adaptarse al entorno, adaptarse a los valores que tenemos en nuestro entorno como sociedad, en nuestra cultura? Pues ahora vamos a ver algunos motivos. Algunas razones que pues hacen que realmente pues claudiquemos a esa cultura, a ese entorno, ¿no? En primer lugar y es muy potente,
es más potente de lo que nos podemos llegar a pensar, es el factor de la presión social y la necesidad de pertenencia. O sea, muchas personas alteran sus opiniones, alteran sus comportamientos para alinearse con el grupo, para alinearse con la sociedad. Incluso cuando saben que esa opinión, que ese multitud de experimentos, multitud de evidencia científica dentro de la psicología que explica este fenómeno. Si buscáis los estudios en torno a la conformidad, vais a encontrar muchos estudios de los cuales ahora no vamos a hablar, pero bueno, esto es un hecho, hay evidencia detrás que respalda esto. Realmente lo que hacemos de forma natural es adaptarnos a nuestro entorno, incluso en aquellas cosas en las cuales sabemos que nuestro entorno está equivocado, de forma que incluso podemos llegar a permitir que se produzcan injusticias, o sea, no solamente que se falta la verdad, sino que se produzcan injusticias en nuestro entorno. Eso mismo, por ejemplo, pasó cuando se produjo en la Segunda Guerra Mundial todo el movimiento nazi. Entonces, ¿por qué nos ajustamos al entorno incluso cuando sabemos que ese entorno está equivocado? Pues a veces por miedo a la autoridad, a ser sancionados. Cuando hubo todo el tema del COVID, por ejemplo, pues muchos no se permitieron la disidencia de ninguna forma, ni la libertad de pensamiento. Lo que se decía tenía que ser como palabra de Dios, ¿no? Eso en el entorno científico, ¿no? De forma que pues la gente de decir que, por ejemplo, no se había vacunado, o miedo de decir que estaba en contra. Incluso propios científicos con datos que no estaban, que entraban en discordia con el discurso general, tenían ese miedo, ¿no? Entonces, a veces es por miedo a la autoridad, miedo a ser sancionados por esa autoridad, ¿no? En el caso de los médicos durante el COVID, pues miedo a que les quitaran la credencial, a que les quitaran, aquí sería la, ¿cómo sería? Ahora no me viene el nombre. Esta profesional, ¿no? Bueno, no me viene. Cédula. La cédula profesional, ¿vale? Y de hecho hubo médicos que perdieron ese permiso para ejercer su profesión fruto de haber realizado opiniones contrarias a lo que se estaba diciendo. A pesar que a día de hoy, 2026, sí se está dando razón, aparte de esas cosas que se decían. Por tanto, no estaban tan errados. A lo mejor no estaban 100% en lo cierto, pero tampoco estaban equivocados al 100%, ¿vale? Entonces, a veces es por miedo a la autoridad. Otras es por miedo a la exclusión. ¿Quién quiere ser discriminado por su grupo de iguales? ¿Sí? Aquí en México no tanto, pero en otros países, o sea, ha habido familias rotas por estar a favor o en contra de las vacunas, ¿vale? Hay gente que se ha ido de las iglesias por estar de acuerdo o no con las medidas de prevención durante el COVID, ¿sí? Entonces, ha habido personas a las que se les ha prohibido el acceso por decir, no, yo no quiero seguir esto, ¿no? Entonces, o porque yo no opino igual y tal. Entonces, realmente hay un miedo generalizado a la exclusión, a ser un paria social, a que te dejen de lado, ¿no? Porque no estás de acuerdo con el pensamiento único que se impone con respecto a no solamente esto, o sea, podríamos hablar con respecto a la ideología de género, podríamos hablar de temas de feminismo, podríamos hablar de, no sé, educación de los hijos, modelos educativos, miles de cosas, ¿no? La sociedad marca un pensamiento y tú te ajustas o no, pero si no te ajustas, eso tiene un precio a pagar, ¿no? Y en otras ocasiones ya no es por miedo, sino realmente por una necesidad de aprobación. O sea, que lo que quieres es que los demás aplaudan lo que dices, porque lo que dices es
culturalmente aplaudible, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por eso, y este texto nos tiene que llamar la atención, en 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, que las malas conversaciones son capaces de transformar nuestro pensamiento de tal forma, por esa presión social, que incluso puede llegar a alterar nuestras costumbres, puede llegar a alterar nuestro comportamiento. ¿Sí? La actual, por tanto, lo que hace es explotar constantemente estos métodos de presión social, ¿sí? De influencia social. Por ejemplo, no sé, podríamos hablar de temas de eutanasia, ¿no? Que estaban, se estaba discutiendo en mi país natal hasta no hace tanto. Realmente se mató a una chica con trastorno límite de la personalidad de 14 años que no tenía ninguna enfermedad incurable, que no tenía un dolor insoportable ni nada, ¿no? Podríamos hablar de, por tanto, ni siquiera cumplía la ley. O sea, pero la hicieron encajar y la mataron, literalmente. ¿Por qué? Bueno, podríamos hablar de los intereses ocultos, ¿no? De muchas de las agendas ideológicas que tenemos presentes en nuestra sociedad actualmente. En este caso, pues esta chica, en cuanto ella habló de eutanasiarse, pues ya se miró la compatibilidad de sus órganos con otras personas. Y ya se comprometieron sus órganos, por tanto había otros intereses de por medio, ¿no? Entonces, la cultura actual lo que hace es explotar constantemente estos métodos de influencia social para que tú te ajustes a ese pensamiento. Si tú decías que estabas en contra de la eutanasia de esta chica, bueno, pues te ponían en redes sociales de vuelta y media, ¿no? Podríamos hablar de muchos otros temas. Podríamos saber, algunos son políticos, otros son sociales, otros son culturales. Por ejemplo, ecologismo sí o no, hasta qué punto, coches eléctricos son sostenibles. Sobre cada tema que se pone sobre la mesa, la sociedad en la que estamos te obliga a posicionar. Y dependiendo de dónde te posiciones, pues eres excluido o incluido, ¿sí? Muchos los temas que están sobre la mesa, de forma que constantemente, digamos que los individuos de nuestra sociedad están estresados, ¿sí? Porque constantemente se están creando bandos, se están creando trincheras, ¿sí? Y estamos en una sociedad así, ¿vale? Obviamente, de los más, digamos, discriminados de forma preventiva, además, siempre a priori, sin ni siquiera escuchar sus argumentos, son los cristianos, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque se sabe que aquellos que se ajustan a lo que dice la palabra de Dios están desajustados con respecto al discurso global, ¿sí? Entonces, pero no solamente lo vemos en esto, lo vemos en ideologías, también lo vemos en modas, ¿no? Estar a favor o en contra de alguien, de un personaje famoso, de lo que sea, ¿no? No sé si sabéis, por ejemplo, pues, el grupo de música La Oreja de Van Gogh, breve, pues tenía una cantante, hace 17 años cambió de cantante, la primera solo estuvo 11 años y hace un año la antigua cantante dijo, no, yo quiero volver y echáis a la nueva, la echáis fuera, ¿no? Y entonces, pues bueno, todo es, te posicionas a favor o en contra de quién y eso ya hace bandos, ¿eh? O sea, que al final sobre cualquier tema estamos creando bandos y estamos, y ese mini grupo, por decirlo así, sobre ese tema va creando presión social para que te ajustes al 100% a la opinión y a lo que sea, ¿no? Entonces, aquellos que además no están ni en el blanco ni en el negro, porque muchas veces ninguno de los dos bandos tiene la razón al completo, ve los matices de aquí y de allá, pues bueno, ya no es solamente que pueda recibir de la otra parte, ¿no? Sino que recibe ya fuego por ambos lados.
Y las redes sociales, además, han venido a potenciar, a aumentar esta presión social, esta polarización. Se habla, por ejemplo, del fenómeno hater, ¿no? Aquellos que constantemente, pues si tú publicas algo, pues lo que hacen es dedicar parte de su tiempo solo a perseguirte, a criticarte, a insultarte, a denunciar tus publicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, otro de los fenómenos que hace que las personas se ajusten a ese grupo más socialmente aceptado es temas de autoestima. O sea, recibir constantemente críticas del entorno, eso afecta a tu autoestima. Si no tu autoestima bien fundamentada, si no tienes tu identidad bien fundamentada. ¿Por qué? Porque las redes sociales han creado un mercado, ¿sí? Aunque no lo veamos así, es un mercado. ¿Cuántos likes recibes? ¿Cuántas opiniones negativas recibes, ¿no? Tu valor depende de cómo eres validado por los demás. Y en otras ocasiones, bueno, hemos hablado de que es por presión social, necesidad de pertenencia, pero en otras ocasiones, claramente, el motivo, la razón por la cual las personas se ajustan a opiniones que incluso en ocasiones sabemos que son erradas, que son anticientíficas, por ejemplo, algunos temas ecológicos, la ideología de género obviamente es anticientífica por 100. En otras ocasiones, pues claramente es por razones económicas, ¿vale? Por éxito laboral. O sea, si tú quieres tener éxito laboral en redes sociales, no publiques, y eso es lo que te dicen, no publiques nada que pueda ser controvertido. ¿Por qué? Pues porque los reclutadores a día de hoy lo que hacen es inspeccionar tus redes sociales y si has vertido alguna opinión que vaya en contra del discurso dominante, pues bueno, pues simplemente no te van a contratar, ¿no? Algunos, por tanto, se ajustan por estos motivos a la opinión dominante y otros, porque eso también lo vemos dentro de la cristiandad, lo que hacen es mantenerse en silencio. Pero el silencio, aunque uno diga o piense que es neutralidad, el silencio no es neutralidad. El silencio es otra forma de conformidad. De hecho, Bonhoeffer criticaba muchísimo el tema de mantenerse en silencio y lo veía como una colaboración con el mal. No es una conformidad total porque no ha cambiado su forma de pensar, pero sí es cierto que hay conformidad en el silencio. Hay cierta conformidad en el silencio. Pero hemos hablado de las económicas, de las razones laborales, ¿no? Pero ¿qué dice Mateo 16:26? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Sí? O sea, incluso en el silencio hay un precio a pagar. ¿Sí? En el silencio también hay un precio a pagar. A lo mejor no es un precio que pagamos socialmente, pero sí es un precio que pagamos en términos espirituales. Por tanto, a través de estos mecanismos que ya hemos comentado, se imponen ideologías de todo tipo, incluso la ideología del amor al trabajo, de anteponer el trabajo a la familia. Eso es algo que también se ha hecho por presión social, porque si no es que no llevas la playera o no sé qué tal, ¿no? Que no llevas no estás comprometido, ¿no? con tu empresa, con tu lugar de trabajo, etc. Imponen ideologías como esta, imponen ideologías como la ideología de género, imponen ideologías como la del aborto, la de la eutanasia, la del transgenderismo, la del ecologismo, todas estas ideologías. Y también imponen valores. ¿Qué valores son los que impone la sociedad, la cultura en la que nos estamos moviendo? Pues básicamente el principal podríamos decir que es el relativismo. ¿Sí? La verdad absoluta para el relativismo no existe y además ese relativismo muchas veces
se sustenta sobre un razonamiento emocional. Yo me siento mujer, por tanto soy mujer, ¿sí? Yo me siento, pues salió de la moda esta de los que se sentían animal, ¿no? Ahora no recuerdo cómo se llamaba. Los Therians, eso. Pero bueno, pues yo me siento tal y entonces yo soy ese tal, ¿no? Entonces el relativismo está basado en un razonamiento emocional, no está basado en hechos, ¿sí? Por tanto, ese es uno de los valores principales de nuestra sociedad. Otro valor, el hedonismo, el individualismo, ¿vale? El hedonismo es yo antepongo mi placer. Y como yo antepongo mi placer, lo que hago es cosificar, instrumentalizar al otro para siempre satisfacer mis necesidades. Empatía cero, ¿sí? Cuando dice la Biblia habla acerca de que serían amadores de sí mismos, bueno, pues la cultura que tenemos potencia ese escenario apocalíptico. Y ante todo esto, Pablo era claro. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Sí? O sea que aquí de tened la mente fría, ¿sí? Siempre siendo críticos en vuestro pensamiento, porque además, o sea, si la Iglesia se deja influenciar por el mundo en vez de que la Iglesia sea la que influencie el mundo, la Iglesia se pone en un riesgo muy grande, que es el riesgo de lo que tenemos aquí, es el riesgo de apostasía. La apostasía, muchos la entienden como, bueno, el que se va de la Iglesia y el que se aparta, pues es el que puede estar más cercano, ¿no? a la apostasía. Pero la apostasía no hace falta estar fuera de la Iglesia para estar en la apostasía. De hecho, la apostasía es una crítica que se le hace a la Iglesia, no al mundo. Eso es importante entenderlo. ¿Y qué es entonces la apostasía? Si la apostasía decimos que puede estar incluso también dentro de la Iglesia, bueno, pues es negar en la práctica la fe. No es solo abandonar la Iglesia. Tú puedes estar dentro de la Iglesia, pero haber abandonado la fe, haber abandonado los valores de la fe. Entonces implica un alejamiento de los principios bíblicos. No hace falta abandonar la Iglesia para abandonar los principios bíblicos. ¿Sí? Por eso, sabiendo Jesús el precio que hay a pagar por no apostatar, por seguir defendiendo los valores, por seguir permaneciendo firmes en los principios bíblicos, dice, bienaventurados, en Lucas 6:22, bienaventurados seréis los hombres, cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, o sea, os excluyan, ¿no? Os discriminen y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Sí? Bienaventurados los que os aborrezcan, porque obviamente hay un riesgo, hay un precio a pagar si no se quiere uno conformar, adaptarse, asimilar los valores que hay en el mundo, ¿no? Y bueno, pues alguien puede creer que si estuviera apostatando se daría cuenta. Pero, ¿qué sucede con la apostasía? La cuestión es que no es, no, me voy de la iglesia, ya he apostatado, ¿no? No es de un día para el otro. La apostasía es algo mucho más profundo en el ser, es mucho más profundo en el cristiano y es un fenómeno progresivo. ¿Sí? Hay una desensibilización moral, incluso esto se puede describir en términos psicológicos, ¿vale? Los valores, la ética, la moral la tenemos en el prefrontal, ¿sí? Y bueno, hay mecanismos por los cuales se puede producir una desensibilización moral en el cristiano. Entonces hablamos de un proceso. No hace falta abandonar la iglesia, como hemos dicho, para poder entrar en apostasía, y además es un proceso. Llega a un punto donde al final uno no sabe cómo ha llegado hasta ahí
y cómo se ha apartado tanto de sus orígenes, ¿no? Esa desensibilización moral no solo, porque a lo mejor podríamos pensarlo, no solo se manifiesta en el hecho de pecar, no está en pecado, y pues obviamente ahí hay una desensibilización moral, ¿no? Porque no percibe que está en pecado o no le da importancia a ese pecado, ¿sí? Hay desensibilización moral cuando uno, a pesar de que no esté en ese pecado, ¿vale?, cambia sus valores, ¿sí? Y eso es algo que se está produciendo en la Iglesia. Vamos a ver estadísticas. ¿Podemos encontrar estadísticas relacionadas con la apostasía? Sí. Por ejemplo, hace 10 años, el 44% de los cristianos en Estados Unidos apoyaba el matrimonio homosexual. Ya era muchísimo. Pero ahora, ese 44% se ha convertido en un 55%. ¿Sí? Esto es entre evangélicos. Entre católicos, en Estados Unidos, las cifras han pasado en 10 años de un 57%, o sea, era un porcentaje superior, al 70% en estos 10 años. Y el mismo fenómeno de sensibilización moral lo podemos encontrar en otros temas como la eutanasia, el aborto, temas como la homosexualidad, ¿vale? En 1973, alrededor del 75% de los estadounidenses consideraban moralmente incorrectas las relaciones homosexuales. Hoy, cerca del 70% las consideran, o sea, totalmente lo contrario, ¿vale?, las consideran moralmente aceptables. Sí, por tanto, hemos visto, y eso en psicología social se estudia, la influencia no solo de las mayorías que crean presión, sino la influencia de las minorías. Las minorías se pueden convertir en mayoría. Es todo un proceso, ¿vale?, pero se pueden convertir en mayoría. Y de hecho, cuando hablamos de influencia social y, por ejemplo, de ideología de género, lo que no sabe la gente es que, no sé si fue años 80, años 90, se publicó un libro en Estados Unidos redactado por alguien experto en marketing y alguien experto en temas de neurología o algo así, ¿no? Y se llamaba After the Ball, o sea, después del baile, ¿vale? Y explicaba paso a paso cómo, poniendo en marcha los principios del marketing, poniendo en marcha principios neurológicos, psicológicos, cómo se podía cambiar la opinión de toda la sociedad con respecto a la homosexualidad. Y de hecho, si os documentáis sobre ese libro, podréis ver que se ha cumplido ese libro paso a paso y que ha sido el método que se ha usado para cambiar la opinión de toda la sociedad, ¿sí? Claro, en todo esto se ha producido una desensibilización. ¿De qué forma se ha producido esta desensibilización? Cada vez es más común ver hechos inmorales en la televisión, por ejemplo. No solo en la televisión, en la música, ¿vale? Los jóvenes a día de hoy, escuchando Bad Bunny, están escuchando música que habla abiertamente acerca de felaciones, maltrato a la mujer, jalarle del pelo. Y no solamente Bad Bunny, podríamos hablar de otros que no me sé sus nombres, pero Bad Bunny es el más, a lo mejor el más internacional. Que, bueno, pues lo que hacen a través de sus letras es justamente desensibilizar. Un tipo es una desensibilización visual, el otro tipo es una desensibilización auditiva, ¿no? Pero al final, digamos que le quitamos importancia a las cosas. En el cine de hace no sé cuántos años, ¿vale? Que una mujer pudiera enseñar la rodilla ya era algo, ¿no? O que pudiera enseñar un hombro, ¿sí? A día de hoy, pues lo que se enseña es muchísimo más. Y la gente ya no se escandaliza. Por tanto, esta es una evidencia de que esa desensibilización ha surtido su efecto, ¿no? Lo mismo sucede con respecto a la homosexualidad. En un principio
se introducían pequeños personajes, pequeñas bromas. Si veis, por ejemplo, la serie de Friends, pues nadie se pensaría que nos hubieran introducido tantas cosas a través del humor, porque a través del humor es una buena puerta de entrada. Uno piensa que se está riendo y que se está haciendo burla de algo, pero es un buen método para ir cambiando las mentalidades, ¿no? Y ahora vemos, pues bueno, a dónde hemos llegado, ¿no? Aparte de esa parte de sensibilización moral, hay una parte de sensibilización moral, pero aparte hay otro fenómeno que también está descrito en ese libro, que es la satanización. Lo que dice en el libro es algo así como saturar de culpa, de vergüenza las mentes de los cristianos. Algo así, en esos términos, habla ese libro, ¿no? Entonces, ha sido un proceso también de satanización del cristiano. ¿Para qué? Para que aquellos que eran más reacios a desensibilizarse, ¿vale? Pudieran desensibilizarse a través del miedo a ser considerados los malos de la película. Qué malos son los cristianos que por culpa de ellos los homosexuales se suicidan. Eso lo habréis escuchado. ¿Qué sucede con esto? Está demostrado científicamente que no es así. Y quien quiera los datos, New Atlantis, y no sé, ese estudio yo creo que salió a lo mejor ya hace 10 años, la revista New Atlantis, os estoy hablando todo esto de memoria. Ya hablaba acerca de que esto es mentira. No hay datos de eso, sino todo lo contrario. No se suicidan por culpa del entorno que no los acepta. No se aceptan ellos mismos. ¿Sí? O sea, no es culpa del entorno, es culpa de ellos. El mal reside en ellos en el sentido de que es lo que provoca el suicidio como tal. No reside en el entorno. Esto está comprobadísimo, ¿vale? Entonces, pues este es el proceso en el cual se ha metido a la sociedad en su conjunto y la Iglesia no ha estado ajena a esto, de forma que la Iglesia también ha sido influenciada por este fenómeno, aunque no se haya dado cuenta. ¿Sí? Ha sacrificado muchas veces la palabra, el poder hablar, para no ser sancionados. Ahora además hay leyes que sancionan este tipo de mensajes. Si tú en el púlpito hablas en contra de estas cosas, puedes ser sancionado, ¿no? No puedes decir que la homosexualidad es pecado, a pesar de que la Biblia dice que la homosexualidad es pecado. ¿Sí? Entonces, es el método que se ha usado para que aquellos que no se desensibilizan con facilidad, que hay un porcentaje así, pues que de alguna forma puedan ser doblegados a esa opinión única, ¿no? A esa corriente que se quiere imponer en la sociedad. Y como decimos, la apostasía no solamente son aquellos que cometen cierto tipo de pecados, sino que también aquellos que han perdido esos valores y la centralidad del Evangelio en sus vidas, y que muchas veces esto se manifiesta en el hecho de que guardan silencio. Un silencio que es cómplice. Hay otros textos bíblicos que hablan sobre esto, y es interesante cómo la Biblia deja muy claro que el silencio no es una opción. Y la Iglesia, pues de alguna forma, ya sea a través del cambio de opinión, que hay ciertas denominaciones y ciertos grupos que se han ajustado a esta corriente mayoritaria, o ya sea a través de el silencio, la Iglesia ha sucumbido a esa presión externa, aunque diga que no, que ha sido ajena. No, o sea, lo que vemos es que ha sucumbido a esa presión externa. La Iglesia ha dejado de predicar pecado muchas veces por miedo a que, a encontrarse en problemas legales, ¿no? Entonces, por eso la palabra nos alerta diciendo: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. ¿Sí?
con el silencio podemos estar diciendo que lo malo es bueno. Es imposible no posicionarse, ¿sí? No hay medias tintas en eso. Entonces, la cultura ha redefinido qué es la verdad, ¿sí? Antes un hombre era hombre y una mujer era mujer en función de sus genes y en función de sus genitales. Ahora no, es en función de lo que siente, ¿sí? Por tanto, la cultura actual ha redefinido qué es la verdad. La cultura ha redefinido la identidad, cómo se tiene que sentir la feminidad y cómo se tiene que sentir la masculinidad. De hecho, ahora se habla de masculinidades, como que no tiene que haber una masculinidad única, ¿no? Igual que se habla, por ejemplo, pues de familias, ¿no? O de mujeres en general, pero no es mujeres para hacer referencia a todo el grupo de mujeres biológicas, sino para hacer referencia a diferentes sensibilidades, ¿no? Entonces ha redefinido la identidad, ha redefinido la sexualidad, ¿eh? De forma que ya eso de las siglas LGTBIQA+, etcétera, ya eso se ha quedado corto, ¿no? Ahora hay el poliamor y otros fenómenos, ¿no? Que vienen todavía a aumentar la complejidad de esa sexualidad y a tergiversar el diseño divino para esa sexualidad, para vivir una sexualidad sana, ¿no? La cultura ha redefinido la moral, ¿sí? La moral hasta, ¿qué diríamos? Hasta los años 60, la moral era escrita por la palabra de Dios, aunque no fueras creyente, ¿sí? La moral, por tanto, la marcaba la Iglesia. A día de hoy, la moral la marcan aquellos que no tienen moral. Por tanto, es el mundo al revés, ¿sí? Y de forma inevitable, obviamente, pues también se ha redefinido la cultura, ha redefinido la justicia, ¿no? Lo que tiene que ser justo o no. El otro día daba una charla sobre el tema de cómo ciertos sectores con motivación política, obviamente, están comparando el CECOT, el Centro de Máxima Seguridad, en el que en estos días ha estado Mil San Marcos en El Salvador. Han comparado el CECOT con Auschwitz, con un centro de exterminio nazi, ¿no? Pero nada que ver, ¿no? Entonces, la cultura actual, basada justamente en el relativismo, ha venido a redefinirlo todo. ¿Qué es lo que ha hecho la Iglesia con respecto a eso? ¿O qué puede hacer la Iglesia con respecto a eso? Porque la cuestión es que la realidad que tenemos, yo creo que en cierto modo, hasta aquí la Iglesia en cierta medida es consciente de lo que está ocurriendo, ¿eh? Sin embargo, ¿cuál debería ser la solución a todo esto? Y yo creo que ahí la Iglesia es ahí donde la Iglesia se equivoca en el método a usar. Vamos a explicarnos bien. Todos conocemos ese versículo que habla de no amoldarnos a este siglo, no conformarse a este siglo, sino que sean transformadas nuestras mentes. De hecho, lo hemos leído antes, ¿no? Muchos optan como solución a todo este entorno, a toda esta presión y a toda esta degeneración que se está produciendo en el mundo, muchos optan por alejarse del mundo, ¿sí? De hecho, muchas iglesias lo que hacen es contribuir a ese fenómeno, de forma que lo que se hace es crear una burbuja, ¿no? Donde se intente incluso que tus hijos no tengan contacto ninguno con el mundo para que no se pierdan. Pero, bueno, eso implica cortar relaciones, ¿no? Implica, no puedes ir a la casa de tu amiguito de la escuela o ese amiguito no puede venir a casa. Implica encerrarse en círculos cerrados,
implica rechazar contacto con todo aquel que no es cristiano o que piensa o que actúa diferente. Hablaba yo con una madre que estaba preocupada por su hija porque estaba mostrando temas de atracción al mismo sexo, ¿vale? Y entonces la cambió del colegio público, es de otro país, ni siquiera es de aquí. La cambió a un colegio cristiano. Y en el colegio cristiano, cuando empezó, le llamamos a tirar los tejos, aquí sería mover el tapete, por decirlo así, o algo así, a otra chica de la escuela, que obviamente yo no veo ningún riesgo, porque si la otra chica no siente atracción al mismo sexo, no va a haber ningún problema, o sea, no se va a involucrar, le va a decir, ¿dónde vas?, ¿no? Bueno, lo que ha hecho la escuela ha sido echar a esta chica de la escuela. Y la cuestión es, ¿y entonces a quién vamos a ayudar? ¿Y entonces a quién vamos a predicar? Si no podemos tener un mundo desordenado a nuestro alrededor, por miedo a que nosotros nos desordenemos, ¿no? Muchos optan, por tanto, por esto, ¿no? A rechazar todo contacto por alguien que piensa o que actúa diferente, o convertir simplemente la fe, como decíamos antes, en una burbuja social, ¿no? A través de la iglesia, etc. Y por eso, bueno, pues involucramos a nuestros hijos en colegios cristianos y todo en entornos cristianos y que no se salga de ahí. Lo que sucede es que, bueno, un comentario al respecto de esto. Primero, eso no es fortalecer a esos niños. No están preparados para salir al mundo. El día que salgan al mundo ya veremos cómo lo afrontan. Porque el mundo existe y en algún momento van a tener que relacionarse con él, tendrán que trabajar o tendrán que hacer algo, ¿no? Aunque puedan pasar toda su vida académica en esa burbuja, ¿no? Entonces, es un número uno. Número dos, ese tipo de comportamientos es lo que hacen las sectas. Número tres, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Jesús oraba diciendo en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No somos de este mundo, pero necesitamos estar en este mundo. ¿Para qué? Para ser sal y luz. Y eso es importante, que la Iglesia no lo pierda, que no pierda ese enfoque. Y cuando pierde ese enfoque, yo lo que he visto, lo que he percibido desde fuera, es que ya han dado por perdido al mundo. Pero si Cristo todavía no ha venido, todavía no se ha producido la segunda venida, necesitamos entender que Dios no ha dado por perdido al mundo todavía. Por tanto, la gran comisión sigue en pie. No podemos, porque si no perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra esencia, nuestro propósito, nuestro sentido de ser y por tanto perdemos el ser iglesia, porque parte del ser iglesia es ser sal y luz, ¿no? Entonces, Jesús no pidió que sus discípulos desaparecieran de la sociedad, pidió protección espiritual, pidió discernimiento, pidió santidad, pidió firmeza en la verdad, pero permaneciendo en el mundo, que eso es lo que necesitamos entender. Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Y entonces nos explica que cómo puede iluminar una luz que está escondida. ¿Cómo podemos iluminar como iglesia metiéndonos todos en una burbuja? Por eso hablaba yo al principio, es importante que entendamos nuestra relación con el mundo y que esa relación sea sana y sea bíblica, ¿eh? En ocasiones no se produce esa relación sana. Y lo que sucede es que la sal no cumple su función si se aísla. Deja de poder salar. El silencio, a través del silencio también la iglesia deja de poder salar. La iglesia necesita ser relevante, necesita estar en contacto con la sociedad, necesita hablar verdad con amor siempre. No tiene que excluirse para nada, ¿no? Mateo 5, 13 al 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, ¿qué preservará el mundo? Si la iglesia se mete en una burbuja, ¿qué preservará el mundo? ¿Sí? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, cuidado, porque una cosa es que la iglesia sea vituperada por causa del nombre del Hijo del Hombre, ¿sí?
pero es haciendo, cumpliendo su función, y otra cosa es que la Iglesia pueda ser hollada porque no cumple su función. Son dos cosas, son dos escenarios completamente diferentes. Dice, vosotros sois la sal del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El problema entonces no es tener contacto con el mundo, la Iglesia necesita tener contacto con el mundo, sino que el problema bíblico es conformarse al mundo, ¿sí? Que sea el mundo el que esté influenciando a la Iglesia y que la Iglesia no sea capaz de influenciar el mundo en el que está, preservando, siendo sal, preservando ese mundo en el que está. Entonces, el remedio bíblico a la apostasía es esto, es la respuesta bíblica que hemos encontrado, es vivir en medio del mundo, en medio de una cultura que sabemos que está caída, en medio de una cultura que sabemos que niega la verdad, que niega la justicia, que niega tantas cosas que sobre las que nosotros debemos ser baluarte, sin perder, obviamente, vivimos en el mundo sin perder la verdad, sin perder el amor, sin perder la identidad como hijos de Dios. ¿Sí? Y además esa identidad nos acompaña en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué sucede con muchos cristianos? Dejan su cristianismo en casa y se van al trabajo. Y piensan que ahí es otro papel el que tiene que cumplir. No, yo soy cristiano en casa y soy cristiano fuera de casa y allá donde voy. Y si es que quiero o espero que el Espíritu Santo me acompañe allá donde vaya, ¿no? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es lo que nos va a permitir no perder nuestra identidad en Cristo? Conocimiento de la palabra, pensar en todo lo verdadero. Su palabra es verdad, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Que estamos viendo en la Iglesia cada vez menos amor por la palabra. Ya vamos a la Iglesia, muchas veces ni siquiera llevamos la Biblia, ni siquiera ya los domingos la abrimos, a veces, ¿no? Esa es la situación que nos encontramos. ¿Cómo vamos a pensar en lo verdadero? ¿Cómo vamos a tener esa defensa, ese yelmo? ¿Sí? ¿Cómo vamos a tener esa defensa, ese escudo frente a las mentiras de nuestra cultura, de nuestra sociedad? Una iglesia sin fundamento en la palabra va a ser una iglesia que claudique al mundo en el que estamos, ¿no? Y es importante no solamente pensar en lo verdadero, sino el término pensar, porque justamente se claudica a lo que el mundo quiere, porque muchas veces no se piensa, no se cuestionan las narrativas culturales, no se desarrolla pensamiento crítico. La gente se cree lo que les dicen. Les dicen que España estuvo invadiendo no sé cuántos cientos de años México, ¿no? Pero cuando llegaron los españoles, México no existía. ¿Vale? Eso es un hecho. Después podemos reinterpretar la historia, que justamente es lo que hace la 4T. Y así es como ganó las elecciones, ¿no? Y fueron muy inteligentes haciendo eso. Usaron la misma técnica que usa la ideología de género y otras ideologías, lo usaron al tema histórico. Reescribieron la historia de muchas formas, ¿no? Y de hecho hay historiadores mexicanos que critican esa reinterpretación de la historia, ¿no? Con ello yo no defiendo a las atrocidades que se hicieron, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre, por lo que son, no tergiversar la historia para sacar rédito personal, ¿no? Que es lo que ha hecho pues, cierto partido político. Y tampoco no es que yo sea partidario de ninguno o deje de ser partidario de otro. Cada uno que vote lo que considere en conciencia delante del Señor, ¿no? Entonces, pensar, desarrollar pensamiento crítico nos permite ser libres y alinear nuestra mente con la verdad. No asumir lo que nos dicen, lo que nos viene, digamos, prediseñado por otros, ¿sí? Para eso es importante poder conocer la verdad, poder conocer la palabra. Porque no solamente nos puede engañar el mundo, también nos engañan ciertos predicadores. Tenemos muchas nuevas teologías que no se ajustan a la palabra.
y son otras formas de apostatar de los valores bíblicos y de la verdad. Por esa razón, ¿vale? Es importante que entendamos que la huida no es la solución. No podemos huir del mundo. La Iglesia está llamada a estar en el mundo para ser sal y ser luz, ¿sí? Está llamada a vivir pensando, vivir con discernimiento dentro del mundo. Amar sin conformarse al entorno en el que hay. O sea, no estar de acuerdo con, por ejemplo, la homosexualidad o otras realidades no significa que no debamos amar y que no debamos mostrar amor por estas personas. Hay iglesias que cuando se encuentran con un caso así, le muestran la puerta porque tienen miedo. Entonces, ¿cuándo vamos a ser sal y luz para esta gente, ¿no? Entonces, amar sin conformarse. Obviamente no vamos a cambiar de ideas, pero vamos a seguir amando. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Estaba siempre rodeado de pecadores y eso fue una crítica que le hicieron los fariseos. ¿Pero acaso se amoldó a esos pecadores? No. Les decía, vete y no peques más. ¿Sí? No cambió en ningún momento la verdad, pero mostró amor a esas personas. Acercarse, hablar, la iglesia está llamada a hablar sin diluir la verdad, para hacerla más acomodada a la gente. Y yo creo que la iglesia sí se ha acomodado en cierta forma. Cada vez se hace más suave sobre el pecado para que la gente, oye, pues que no se sienta confrontada y no se vaya, ¿no? Y ya no hablamos de homosexualidad, hablamos de adulterio y hablamos de pornografía y hablamos de muchas otras cosas que, cuidado, vamos a pasar como de puntillas, no sea que alguien se moleste y se marche. La iglesia necesita participar en la sociedad, ¿sí? Y ahí la obra social es esencial en la iglesia, sin perder la identidad. La identidad está en Cristo, la identidad está en la verdad. Y necesita evangelizar sin volverse indistinguible. O sea, la iglesia debe ser un distintivo, algo diferente. ¿Sí? Estas nuevas formas más chidas, ¿no?, de presentar el evangelio, iglesias que parecen más discoteca que otra cosa y cositas así, es intentar evangelizar, pero siendo totalmente indistinguible con el mundo. ¿Qué sal y qué luz? ¿Qué luz van a mostrar? ¿No? ¿Qué sal y qué luz van a ser? Por tanto, estamos llamados a estar en una relación sana con el mundo y librar la batalla, lo que se le llama a día de hoy la batalla cultural. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas. Cuando habla de asechanzas en el original, habla de métodos de astucia y engaño del diablo. Y estamos en un entorno donde podemos percibir esos métodos de astucia y engaño del diablo. Y entonces debemos vestirnos de la armadura de Dios para poder estar firmes y presentar batalla frente a estas asechanzas. ¿Sí? ¿Quién es el enemigo de todo esto? No son las personas, es Satanás. Por eso es importante entender que necesitamos amar y mostrar amor a esas personas por muy equivocadas que estén. ¿Sí? Y esta es una batalla además que muchas veces no se libra, porque, como os decía antes, pues muchas veces hemos dividido entre mundo e iglesia. O sea, yo mi fe me la guardo para mi casa y la iglesia, y fuera de esto, pues es que tengo que respetar las leyes. Pero oye, si las leyes van en contra de la palabra de Dios, si lo que se nos está diciendo que tenemos que defender es una mentira o es una injusticia, no podemos defender mentiras e injusticias. ¿Sí? Charles Spurgeon decía, para un hombre que vive con Dios, nada es secular, todo es sagrado. Por tanto, yo soy cristiano y mi fe me acompaña aquí y allá donde vaya, y allá donde vaya estoy comprometido con mis valores en Cristo. Os voy a compartir una imagen, es una imagen de un libro que publiqué ya creo que hace 3 años. Os recomiendo porque va mucho en la línea de esta temática de hoy, por eso en la lista que me presentó de temas el pastor Josué dije, no, yo quiero este, porque justamente es algo que
que me gusta hablar de esto y me gusta transmitir a la Iglesia que no puede abandonar la batalla. Aquí vemos un perchero, que hay una chamarra, ¿no? Una chaqueta que pone valores cristianos. Está la esposa por ahí dentro que dice, cariño, ¿no te vas a llevar la chaqueta? Y el marido que está saliendo a trabajar dice, no puedo, voy a trabajar. ¿Sí? Esa no es una relación sana con el mundo. Esa es una relación en la cual el cristiano ha dejado de ser sal y luz en el mundo, ¿no? Y el cristiano debe entender que tiene un llamado ahí fuera, un llamado en el mundo. ¿Cuál es ese llamado? Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto conecta directamente con Mateo 28 y la Gran Comisión, ¿no? Vayamos a otro versículo para verlo también claro. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y aquí cuando habla imagen de su Hijo, lo que usa en el término en el griego es eikonos. Icono, ¿vale? Por tanto, ¿a qué nos suena icono? Nos suena los iconos de la laptop, ¿no? De la computadora, le clicas al icono o pues puede ser de nuestro celular, ¿no? Clicamos al icono y nos abre la aplicación, nos abre el programa, ¿sí? Entonces, la cuestión es que cuando alguien venga a picar sobre nosotros, pueda dirigirse a Cristo. ¿Sí? Ese es nuestro llamado. Eso es imposible si nos metemos en una burbuja. Eso es imposible si lo que hacemos es confrontarnos con las personas. Necesitamos entender que nuestra guerra no es contra carne y sangre. ¿Sí? Y necesitamos entender que necesitamos amar a estas personas. Necesitamos ser sal y luz a estas personas. Y ya voy terminando, porque la cuestión es que necesitamos entender que sí es cierto, vivimos en una época difícil, en una época con una influencia muy fuerte de parte del mundo, una influencia que es constante, que es invasiva, la tenemos por todas partes, ya no es en las conversaciones, ya no es solo en la televisión, en nuestros grupos en los que nos relacionamos, constantemente estamos expuestos a este pensamiento único que se quiere imponer. A través de redes sociales, las publicaciones, los reels, etcétera, estamos, digamos que tenemos mecanismos de influencia social a nuestro alcance, en nuestro bolsillo, en nuestra pantalla, y bueno, pues cada día estos dispositivos nos dicen qué pensar, qué desear, cómo debemos vivir o quiénes debemos ser. Sí, es cierto que hay una batalla, estamos en guerra, pero la guerra es un rechazo contra la cultura, pero no debe ser un rechazo contra las personas. El dilema es que si el creyente malinterpreta esto y se adapta al sistema porque piensa que si va en contra de las ideas, va en contra de las personas, pierde su identidad. ¿Sí? Y si se aísla, pierde su misión. Por tanto, ¿cómo podemos realmente cumplir nuestro papel como iglesia? Es el desafío como creyentes. El desafío como creyentes no consiste en escapar, el desafío como creyentes no consiste en pelearse con las personas, sino en vivir dentro de este mundo reflejando una identidad diferente, ser iconos del Hijo de Dios, ¿no? Ser luz, por tanto, implica habitar en lugares oscuros, ¿sí? Ser sal implica entrar en contacto con aquello que necesita ser preservado. El Evangelio siempre tiene una dimensión, por tanto, pública, relacional y visible. No nos podemos resguardar de esto. Por tanto, este tema que planteaba el Pastor José me resulta completamente indispensable para el tiempo que estamos viviendo.
como iglesia necesitamos preguntarnos, ¿qué influencia estoy teniendo yo sobre el mundo? Estoy predicando a mis compañeros de trabajo, estoy predicando a mis compañeros de mis vecinos, qué testimonio estoy dando en los entornos en los que me muevo. Porque la intención de Dios pues nunca fue formar personas llamadas a ser salidos para meterlas dentro de las cuatro paredes de la iglesia, ¿no? Sino formar hombres y mujeres capaces de transformar su entorno con el poder del Espíritu Santo. No estáis solos en medio de esta batalla, no estáis solos en medio de esta guerra, ¿no? Y obviamente, antes de salir a esa batalla, necesitamos reforzar nuestra identidad en Cristo, necesitamos afirmarnos en la palabra y sobre todo, pues tener un corazón guiado, ¿no?, por la verdad y por el amor, ¿eh? Y bueno, pues dejando estas ideas y que espero que calen en vuestros corazones, oro al Señor para que esta charla, esta conferencia que hemos tenido hoy, pues realmente surta fruto y podamos ver un país diferente porque cada uno está impactando en su zona de influencia, ¿no? No sé si para cerrar, Pastor José,